Sombra en la cabina. Era cerca de la medianoche cuando tomé el desvío hacia la carretera transísmica. Conocía ese tramo como la palma de mi mano. Recto, solitario, sin curvas peligrosas. Ideal para avanzar sin contratiempos. Había salido de Coatzacoalcos y pensaba llegar a Salina Cruz al amanecer. Llevaba carga ligera, así que el motor no se forzaba y todo parecía marchar sin problema. Eran esas horas donde la carretera se vuelve un túnel oscuro, interrumpido apenas por la luz de los faros y el reflejo lejano de algún letrero oxidado. Encendí un playlist suave para no dormirme, puro bolero antiguo, mientras masticaba unas semillas de girasol. En el ambiente, solo el rugido leve del motor y el rechinido del tráiler en cada junta del asfalto. Todo iba normal, hasta que sentí eso. Fue primero como una intuición, un vacío raro, la sensación de que ya no era el único dentro de la cabina. Miré por el retrovisor lateral y luego al pequeño espejo interior que apunta hacia la litera. Juraría que vi algo, una silueta oscura, sentada, completamente quieta. Pero no me alarmé de inmediato. Pensé que podría ser un bulto, una sombra mal proyectada, alguna de las maletas o incluso un juego de luces del tablero. Volví a mirar de reojo. Esa cosa seguía ahí. Reduje un poco la velocidad. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que no debía voltear de golpe, que si lo hacía, lo que estuviera ahí también voltearía. Apagué la música, quería escuchar, y lo que obtuve fue un silencio profundo, de esos que no tienen eco ni insectos, como si todo hubiera quedado suspendido. Y en ese silencio volvió el miedo. No era un bulto, no era equipaje. Algo se sentaba en la litera, algo que no tenía por qué estar ahí. Volví al espejo. Ahora no era solo una silueta, era como una sombra más densa que la oscuridad, con contornos humanos, una especie de figura agazapada con los codos sobre las rodillas, como si llevara rato ahí, observando. No me atrevía a hablar, no quise preguntar en voz alta quién era. Lo único que hice fue cerrar el vidrio, subir el seguro de la puerta y dejar que mis manos temblaran levemente en el volante. Unos 20 minutos después, ya casi olvidando lo que había visto, lo escuché. Un susurro seco, rasposo, justo al lado de mi oído. Pronunció mi nombre, clarito, como si lo dijera alguien que me conocía desde antes, pero con odio, con un tono apagado. Brinqué en el asiento. Sentí un aliento frío en el cuello, como si una boca sin labios se hubiera acercado demasiado. Frené de golpe. Metí luces intermitentes, crucé hacia el acotamiento y encendí la lámpara que uso cuando reviso la carga. Giré sobre el asiento y alumbré la litera. Vacía. Pero la cobija estaba hundida, no arrugada como si la hubiera dejado mal doblada, no revuelta, hundida, como si alguien se acabara de levantar y hubiera dejado la marca de su cuerpo todavía caliente. Me acerqué con la linterna temblorosa, toqué la cobija. Estaba fría, tan fría que me quemó los dedos. Revisé la puerta trasera, cerrada con seguro. Bajé del tráiler para revisar la zona exterior. Nada, solo árboles, neblina y el ruido distante de un animal que no supe reconocer. Volví a subirme. Ese tramo lo recorrí con la luz interior encendida. No importaba que me quitara visibilidad del camino. No volvía a apagarla. Cada 5 minutos revisaba el espejo, esperando ver algo moverse, pero no volvió a aparecer, no físicamente. Amanecía cuando llegué a una gasolinera cerca de Tehuantepec. Me estacioné y traté de dormir un poco. No pude. Sentía la mirada de alguien que no estaba ahí. La parte más perturbadora vino después. Cuando regresé a casa, ya con la cabeza más fría, decidí revisar las grabaciones de la cámara que llevo instalada en la cabina, apuntando al interior. Es una cámara sencilla, pensada para seguridad, que graba en loop. Saqué la memoria. Busqué el tramo entre la 1 y las 2 de la mañana.
Ahí estaba. En el video se ve claramente cómo manejo, cómo bostezo, cómo enciendo un cigarro. Pero también se ve cómo, de pronto, en la litera trasera, aparece algo. Una sombra, de esas que no deberían estar ahí. No tenía rostro ni ropa, solo una silueta negra que parecía formar parte de la oscuridad misma. Y en un momento, cuando en la grabación mi yo del pasado parece tensarse y mirar el espejo, la sombra se inclina hacia adelante. Se aproxima lentamente a la parte del asiento del conductor, y en el segundo exacto donde yo brinco y me detengo, la figura desaparece. No se levanta, no camina, no se esfuma con el movimiento. Simplemente deja de estar, como si nunca hubiese existido. Borré el video. No lo pude conservar. No podía dormir sabiendo que eso estaba en una memoria USB dentro de mi casa. Desde entonces llevo un crucifijo colgado en la cabina, incienso de ruda en la guantera y una oración escrita que me dio un sacerdote en Puebla. No sé qué fue. No sé si era algo que se subió en algún punto de la carretera o si vino conmigo desde más atrás. Lo único que sé es que esa noche, durante al menos una hora, no manejé solo. Y desde entonces, cada que paso por la transísmica de noche, no miro el espejo. No quiero volver a ver esa sombra sentada detrás de mí, esperando otra vez a susurrarme el nombre. Criatura polizón. Esa noche no era diferente a muchas otras. Estaba en uno de esos centros de carga que se sienten más abandonados que vigilados, al borde de la autopista, con un silencio tan espeso que cualquier sonido destaca. Había llegado antes de tiempo al patio de la empresa, a las afueras de Guadalajara. Me tocaba salir al amanecer con una carga sellada rumbo a Veracruz. Me estacioné en reversa, apuntando el tráiler hacia la bodega, dejé la cabina en neutro y apagué el motor. El clima estaba fresco y el aire denso, como antes de que llueva. Cerré los ojos, recostado en el asiento reclinado, intentando dormirme, aunque el zumbido leve de los focos de haluro metálico y la soledad del sitio me ponían inquieto. No pasaron ni 20 minutos cuando escuché los primeros sonidos. Al principio pensé que era el eco del viento entre las láminas del almacén. Luego vinieron los rasguños, ligeros, rítmicos, como si unas uñas afiladas se arrastraran contra el metal interior del remolque. Me incorporé sin hacer ruido, contuve la respiración y apagué la luz de la cabina. El sonido venía directo de atrás. A veces, uno ya se acostumbra a pensar en rateros, chavillos que se trepan a las cajas a ver qué pueden sacar, pero aquello no sonaba humano. No eran pasos ni movimientos bruscos. Era algo que se arrastraba. Tomé la linterna de cabeza que siempre traigo para las revisiones nocturnas y salí con cautela. El patio seguía desierto, solo algunos camiones aparcados con las luces apagadas. Rodeé mi tráiler, revisando el costado. Ninguna puerta forzada. Caminé hacia las puertas traseras. El precinto estaba intacto, pero algo me dijo que no debía confiarme. Corté el sello con el alicate y abrí con lentitud las puertas. Un aroma extraño salió de la caja. No era putrefacción ni humedad. Era como una mezcla entre tierra mojada y metal oxidado. Alumbré entre los pallets, cajas envueltas en plástico, barriles bien sujetos. Todo en su sitio, al menos en apariencia. Pero un par de envoltorios estaban rasgados, como si alguien hubiera hurgado con garras. Avancé unos pasos, atento al menor movimiento. El haz de luz pasó por encima de un bulto, luego por una esquina del remolque, y fue entonces cuando los vi. Un par de ojos, redondos, grandes, amarillentos, que reflejaban la luz como los de un felino. Estaban demasiado separados para pertenecer a un animal común. Parpadeaban con lentitud, sin miedo, como si me observaran con una calma inquietante. El cuerpo de la criatura era pequeño, no más de 1 metro, delgado, de piel verdosa tirando a gris, con pliegues en los brazos y el cuello como de reptil.
Estaba en cuclillas detrás de unas cajas, con las uñas clavadas en el cartón, los dientes expuestos en una mueca. Siseaba como un gato acorralado. El terror me paralizó. No supe qué hacer. Apenas tuve tiempo de echarme hacia atrás cuando la criatura dio un salto limpio, pasó por encima de mí como un gato montés y cayó en el suelo del patio sin hacer ruido. Corrí hacia la puerta tras ella, pero al asomarme ya no había nada, solo sombras, viento y el zumbido monótono de los focos. Encendí todas las luces del tráiler. Rebusqué entre cada espacio, inspeccioné los estantes, revisé las paredes buscando alguna grieta. Lo único que encontré fueron las huellas, pequeñas, alargadas, con dedos finos y una marca como de garra curvada. Estaban marcadas en el polvo del piso metálico, cruzando de un lado a otro. No quise quedarme más tiempo solo. Fui directo a la caseta de seguridad y les conté lo sucedido. Los dos vigilantes me miraron raro. Uno se rió. El otro solo dijo que probablemente fue un tlacuache grande o un perro callejero, aunque ambos sabíamos que no era así. No pudieron encontrar rastros en el patio. Rehicieron la ronda con sus linternas, pero ni una huella más, ni un sonido, nada. Al regresar al camión, cerré las puertas con una cadena adicional. No volví a dormir. Pasé el resto de la madrugada con el motor encendido y los faros apuntando al terreno baldío frente a mí. Lo más inquietante fue lo que vino después. Durante los siguientes días, en esa misma ruta, otros choferes de la empresa empezaron a reportar lo mismo. Sonidos extraños en la caja, como si algo se moviera dentro. Uno dijo haber visto algo desde su retrovisor, una figura encogida que se agachaba detrás de los cargamentos. Otro, más escéptico, aseguró que era solo paranoia colectiva. Pero uno de ellos, un colega que llevaba productos refrigerados, me confesó que algo había rasgado los empaques sellados desde adentro, como si algo se alimentara del contenido. Yo ya no fui el único que vio esos ojos. Otro chofer, en una terminal de descanso en Puebla, relató lo mismo. Una figura menuda, de ojos amarillos, que lo observaba en la oscuridad del remolque. Desapareció sin dejar rastro. No sé qué era esa cosa, no sé cómo subió al tráiler ni qué buscaba, pero sé que no fue un animal común. Se movía con inteligencia, con sigilo y sobre todo, con una presencia que helaba la sangre. Después de esa noche, reviso mis cajas con más atención. Golpeo las paredes antes de cerrar. A veces dejo una bolsa de papas o galletas entre los pallets, no sé si como trampa o como ofrenda. Y aún hoy, en ciertos silencios nocturnos mientras manejo, creo escuchar algo arrastrándose detrás de mí. Porque si esa criatura abordó una vez, ¿qué me garantiza que no vuelva a hacerlo? Nunca supe si viajaba conmigo desde antes o si se subió en ese patio olvidado. Lo único seguro es que no era humana. Y desde entonces la miro en mi espejo retrovisor cada vez que cruzo por la oscuridad, aunque no esté ahí, aunque solo vea sombras, aunque mis ojos me digan lo contrario, porque sé lo que vi y no me dejó de mirar. Autopista maldita. Hace ya varias semanas de aquel viaje, y aún me cuesta contarlo sin sentir que algo me sigue observando desde el retrovisor. No sé si fue una alucinación por el cansancio, si de verdad toqué una dimensión que no debía, o si fue la carretera la que se abrió para mostrarme su verdadera forma. Solo sé que no quiero volver a transitar por ahí, ni de día. La ruta era nueva, flamante, acabada de inaugurar en la región de la Huasteca. Me tocó ser de los primeros en probarla porque mi empresa de transporte había conseguido un contrato de entrega urgente hacia el norte y esa nueva vía prometía recortar varias horas de trayecto. Lo que nadie dijo fue a qué precio. Pasando el último retén estatal, los tramos conocidos se quedaron atrás. A partir de ahí, todo era asfalto nuevo, sin baches, sin marcas de desgaste, como si fuera una lengua negra recién extendida sobre tierra ajena. Eran casi las 2 de la madrugada. Había luna,
pero el cielo estaba cubierto por nubes bajas y la bruma comenzaba a formarse a ras del suelo. No hacía frío, pero el ambiente era denso. No sé cómo explicarlo, como si uno respirara algo más que aire. Avancé sin ver un solo faro en sentido contrario, sin rastro de vida en los acotamientos, ni siquiera animales cruzando. Solo selva a los lados, oscura, cerrada, inmóvil. Y fue entonces cuando noté el primer detalle que me inquietó. El pavimento bajo mis luces altas se curvaba. No por el terreno, no por el ángulo. Las líneas pintadas en el centro parecían doblarse, serpentear levemente hacia los lados, como si formaran parte de un patrón cambiante. No eran rectas, no eran normales. Reduje la velocidad. Parpadeé varias veces. Pensé que era fatiga, que mis ojos me jugaban una mala pasada, pero los símbolos siguieron ahí. No solo eran curvas, algunas se unían entre sí formando formas que jamás había visto. Una especie de espiral, una línea rota que se abría como una garra, y hasta figuras que parecían ojos alargados. Intenté mantenerme firme, repitiéndome que el cansancio podía provocar ilusiones ópticas, pero los señalamientos comenzaron a transformarse. Uno, en particular, fue el que me hizo tragar saliva. Un letrero que debía decir «Próxima salida», en español, apareció cubierto de palabras extrañas. No eran letras, no era ningún idioma que yo conociera, eran como garabatos invertidos, simétricos, llenos de ganchos y círculos. Ningún letrero debía cambiar en movimiento, y sin embargo, lo hizo justo cuando lo pasé. Cuando lo vi por el retrovisor, estaba en blanco. En ese momento, sentí algo bajo las ruedas. No fue un bache, fue como si el camión pasara sobre algo blando, como piel, y el asfalto se volvió ligeramente más oscuro, más opaco, más rugoso, como si ya no fuera concreto lo que pisaba. El camión vibró levemente y luego sentí el tirón. El volante, que yo tenía firme entre las manos, comenzó a girar por sí solo hacia la derecha. Me tensé. No había curva, el camino era recto. Luché contra él, sentí que algo invisible intentaba arrancarme de la trayectoria. No era viento, no era falla mecánica, era algo más. El motor rugía sin razón. El acelerador no respondía bien. A un lado, la selva parecía más cerrada, más cerca, casi tocando el borde del acotamiento. Y entre los árboles, algo se movía. Algo caminaba paralelo a mí, con la misma velocidad del tráiler. No lo veía directo, pero lo intuía entre la bruma. Siluetas delgadas, alargadas, caminando erguidas, con brazos demasiado largos. No había ojos, pero sentía su mirada fija. De pronto, el radio, que llevaba apagado desde la última estación, se encendió solo. No sintonizó música ni estática. Emitía un zumbido bajo, grave, constante, como una frecuencia, como si alguien hablara en una lengua que no era humana. Sentí el pecho oprimido, la vista se me nubló un instante y por poco pierdo el control. Y entonces pasó lo peor. Vi una figura en el centro del camino, a pocos metros, inmóvil, alta, pálida, con el rostro cubierto por algo parecido a un velo. No supe si era mujer, hombre o si siquiera era humano. No parecía sólido. El tráiler no frenó. No pude frenar. Atravesé la figura y un frío me recorrió desde la nuca hasta la base de la espalda. Un alarido inundó mi cabeza, pero no venía de fuera. Era interno, como si algo gritara dentro de mí. Todo se detuvo. La carretera volvió a verse normal. El volante dejó de resistirse. El radio se apagó. Las líneas centrales eran rectas otra vez, pero yo ya no estaba bien. Miré por el retrovisor. No había siluetas, no había letreros extraños. El tramo por el que acababa de pasar lucía normal, seco, estático, pero el zumbido seguía dentro de mis oídos y el volante temblaba aún bajo mis manos. Llegué al siguiente poblado casi al amanecer. Me bajé temblando, con los ojos inyectados de sangre. Un anciano que me vio llegar se me quedó mirando en silencio.
Me ofreció café sin que yo se lo pidiera. Me senté con él, incapaz de hablar al principio. Cuando por fin logré articular lo que me pasó, solo asintió despacio. No me dijo que estaba loco, me dijo: construyeron sobre suelo que no era suyo, arrancaron árboles que eran guardianes. Esa tierra no quería camino, y ahora lo cobra. Me mostró un recorte de periódico viejo, de cuando se anunció la construcción. Hubo protestas, comunidades enteras se opusieron, incluso grupos indígenas que decían que en ese monte habitaban los que no descansan. Nadie los escuchó, las máquinas arrasaron. Esa autopista no la vigilan patrullas, me dijo, la vigilan ellos. Desde entonces, cada vez que alguien me menciona esa nueva vía, yo solo niego con la cabeza. Sé que lo que viví no fue un sueño. Todavía tengo la grabación de la cámara frontal del tráiler. Una parte del archivo está dañada, justo la parte donde se ve la figura en medio del camino. Lo que sí quedó fue una imagen congelada, un cuadro exacto donde las líneas amarillas del pavimento forman un símbolo. No uno de tránsito, uno que no pertenece a este mundo. Y cada vez que lo veo, siento que algo en mí responde. Esa carretera no es un camino, es una herida abierta, y nosotros la cruzamos sin permiso. Tierra de brujería. En el mundo de los traileros, hay rutas que uno recorre por rutina y otras que se quedan grabadas para siempre. Lo que viví una madrugada cruzando las colinas de Catemaco, Veracruz, no se parece a nada que me haya ocurrido antes. Llevaba una entrega urgente rumbo al puerto y el GPS marcaba un atajo por una carretera secundaria, una que serpenteaba entre montes oscuros y vegetación espesa. No era mi primera vez manejando de noche, pero desde que crucé el letrero oxidado que decía «Bienvenido a la región de los brujos», algo en el ambiente cambió. La niebla era densa, pero no como la típica neblina de madrugada. Esta se movía con una lentitud sospechosa, como si respirara. Tenía las ventanas un poco abajo para evitar que se empañara el cristal, y fue entonces cuando ese olor me golpeó por primera vez. Un tufo a azufre, mezclado con humo y humedad rancia. No había casas cerca, ni señal de fogatas, solo selva cerrada a ambos lados. El hedor parecía venir del propio asfalto, como si algo se estuviera cocinando bajo tierra. Eran casi las 3 de la madrugada. Lo recuerdo bien porque justo en ese momento miré el reloj del tablero, segundos antes de pasar frente a un claro en la curva. A un lado del camino, varias velas encendidas formaban un círculo perfecto sobre la tierra. Al centro había símbolos trazados con algún polvo blanco, probablemente sal o cal. No me detuve, pero el camión vibró justo al pasar por allí, como si hubiera caído en baches profundos. Pero el asfalto estaba parejo, limpio, nuevo incluso. Las luces delanteras parpadearon 2 veces y el motor tosió. Casi se apaga. Instintivamente solté una grosería y giré el volante con fuerza para mantenerme en el carril. Y ahí fue cuando lo escuché. Un sonido que no tenía lógica. Era una especie de risa aguda, mezclada con llanto, como si alguien sufriera mientras se burlaba. Provenía de adentro de la cabina, pero no podía ubicar su origen. Volteé rápido el rostro hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío, por supuesto, pero el sonido seguía allí, suspendido en el aire. No era la radio, estaba apagada, no era el motor. Ya lo conozco como la palma de mi mano. Aquello era otra cosa. Miré por el retrovisor interior. Nada. Pero por los espejos laterales, justo cuando iba dejando atrás el altar de velas, vi algo que me hizo helar la sangre. Una figura delgada, encorvada, de cabello largo y revuelto. Vestía algo oscuro, pero no se le notaba la cara. Estaba parada junto al círculo de sal, inmóvil, mirándome irme. No sé por qué, pero sentí que me había estado esperando, que ese altar no era para cualquier viajero, era para mí. Apreté el volante con fuerza, empecé a rezar como pude, balbuceando oraciones mezcladas con miedo.
El olor azufroso desapareció en segundos, como si lo hubieran apagado de golpe. El motor dejó de vibrar. Todo pareció volver a la normalidad. Pero no era así. Los siguientes kilómetros los recorrí con la sensación de que algo me seguía, no detrás del camión, dentro. A cada tanto, el retrovisor me mostraba lo que parecía una sombra negra cruzando el camarote trasero. No tenía forma, pero sabía que no era mía. Cada vez que intentaba ignorarlo, el radio se encendía solo, soltando estática. En una de esas, una voz susurró una palabra ininteligible, como si pronunciara mi nombre, pero con otra entonación, como si se burlara de mí. Fue suficiente para que decidiera detenerme un momento en una pequeña zona de descanso que encontré más adelante. Apagué el motor, bajé, respiré profundo. No había señal, ni luz, ni postes, solo el sonido de los grillos y mi corazón golpeándome el pecho. Caminé hacia la parte trasera del tráiler. No estaba cargando nada raro, solo electrodomésticos, pero el aire alrededor del camión estaba helado, y eso, en plena zona tropical, no tenía sentido. De pronto, escuché pasos sobre la grava. Me giré con rapidez. Nada, solo maleza. Pero los pasos seguían, ahora más cerca, y con ellos volvió ese olor a humo y azufre, como si alguien invisible caminara a mi alrededor. Volví a subir al camión a toda prisa. Cerré puertas, encendí el motor, aceleré sin mirar atrás. Pasaron unos 10 kilómetros antes de que me atreviera a mirar otra vez por los espejos. Todo parecía tranquilo, pero una voz en mi cabeza me decía que algo se había subido conmigo. Lo confirmé al pasar por otro tramo de selva cerrada, cuando vi por el espejo una mano marcar una línea de vaho en el vidrio trasero, desde adentro. Una línea curva, el mismo símbolo que había visto en el altar. No me detuve más, no paré ni a orinar. Llegué al puerto con las piernas temblando y ni siquiera apagué el motor al entregar los papeles. Desde esa noche, no vuelvo a tomar rutas que pasen por Catemaco, al menos no de noche. He escuchado a otros colegas hablar de esa zona, de brujos que hacen pactos oscuros, de rituales a media carretera. Algunos se burlan, otros cambian de tema. Yo no me burlo, porque durante esa madrugada alguien o algo hizo un conjuro y por unos minutos fui parte de él. No sé si sobreviví porque recé o si era parte del trato dejarme ir. Pero una cosa sí sé. Esa tierra guarda secretos antiguos, y no todos los que entran salen solos. Nunca más he vuelto a escuchar esa risa en la cabina, pero todavía conservo el camión, y en noches frías, cuando empaña el cristal trasero, a veces esa línea curva vuelve a aparecer, siempre en el mismo lugar, siempre del lado de adentro. Y entonces recuerdo que, aunque me alejé, algo sigue ahí, observando, esperando otra vuelta por esa carretera maldita. Santa Muerte pasajera. En el oficio de trailero, uno aprende a respetar lo que no entiende. En especial, cuando se recorre tantas veces la ruta entre Zacatecas y Aguascalientes, donde los altares de la Santa Muerte florecen al borde del asfalto como advertencias silenciosas. No importa cuántas veces los hayas visto, siempre imponen. Esa noche, yo iba con una carga ligera de abarrotes rumbo a Aguascalientes. Salí tarde del centro de distribución en Guadalupe y para cuando llegué al tramo más solitario ya pasaba de la medianoche. Llevaba buen ritmo, pero el cansancio me estaba alcanzando, así que decidí detenerme unos minutos en un paraje sin luz, donde sabía que a veces se estacionan otros choferes a echar un sueñito. No había nadie. Solo mi tráiler, el ruido de los grillos y, unos metros más adelante, el brillo tenue de veladoras oscilando en la oscuridad. Me bajé a estirar las piernas. Fue entonces cuando la vi, un pequeño altar hecho con bloques apilados, protegido por una lámina oxidada. Encima, la figura de la Santa Muerte vestida de blanco, con los brazos extendidos como en señal de amparo. A sus pies, flores secas, botellas vacías, veladoras a medio consumir,
billetes arrugados, manzanas podridas. Me acerqué sin pensarlo. No era la primera vez que le rezaba, aunque tampoco soy de llevarle ofrendas seguido. Pero algo me impulsó esa vez a sacar una moneda de mi bolsillo, colocarla en la base de su altar y murmurar unas palabras. Protégeme esta noche, flaquita. Guíame hasta el destino. Volví a la cabina, cerré la puerta y arranqué. Apenas rodé unos 3 o 4 kilómetros cuando sentí el cambio. Lo primero fue el frío. No un aire acondicionado fallando, no. Era un frío denso que no venía de ningún lado visible. Dentro de la cabina, el ambiente se volvió pesado, como si me hubieran metido en un congelador. Afuera, el calor seguía como si nada. Se notaba por el vapor en el parabrisas cada vez que exhalaba. Iba atento, con los dedos tensos sobre el volante, cuando algo me obligó a voltear al asiento del copiloto. No sé si fue un presentimiento o un reflejo involuntario, pero en cuanto giré los ojos, sentí como el estómago se me comprimió. Ahí estaba ella, una figura delgada, con una túnica blanca que le cubría por completo el cuerpo. La capucha tapaba su rostro, pero por debajo de la tela se alcanzaba a ver el brillo opaco de una calavera. No se movía, solo estaba ahí, sentada con las manos sobre el regazo. Y el olor, un perfume extraño, como rosas marchitas mezcladas con incienso viejo. Intenté no gritar, mantener el control del volante. Me decía a mí mismo que era el sueño, que estaba alucinando. Pero mis ojos no parpadeaban. Ella seguía allí. El frío era cada vez más intenso. Me sentía como si el alma se me hubiera encogido. En un instante que duró siglos, su cabeza se inclinó apenas unos grados. No hablaba, no hacía ruido. Solo me observaba desde la penumbra. Yo tenía la vista fija al frente, pero sabía que me estaba mirando. Y entonces extendió la mano. Una mano sin piel, huesuda, blanca como el mármol, con dedos largos y afilados. Me rozó el brazo izquierdo, justo por encima del codo. No fue un golpe ni una presión fuerte. Fue un simple contacto, apenas unos segundos. Pero bastó para que sintiera como algo dentro de mí se paralizaba. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que, al volver a mirar de reojo, ya no había nadie allí. El asiento estaba vacío. El frío se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. Y el perfume se fue junto con él, dejando solo el zumbido del motor y mi respiración agitada. Llegué a Aguascalientes al amanecer, con las manos temblorosas. Me estacioné en el andén de descarga sin hablar con nadie. No podía quitarme de la mente ese momento. Antes de bajar, miré mi brazo. Donde me había tocado, había una marca tenue, 5 líneas blancas, como hechas con ceniza, formando la silueta de una mano diminuta. No dolía, no picaba, pero estaba ahí. Unas horas después, ya no quedaba nada. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, me detengo frente a ese altar, ya no por rutina, sino por respeto verdadero. Le dejo una moneda, a veces una flor, y le agradezco, porque aunque el susto fue brutal, algo me dice que su presencia no fue una amenaza. Tal vez ese tramo de noche guardaba algo más oscuro, algo que no vi. Tal vez ella se subió para evitar que lo encontrara, o para asegurarse de que llegara entero. No lo sé, pero hay algo que sí tengo claro. Esa noche no manejé solo. En este oficio, uno ve muchas cosas raras. Luces en el cielo, sombras que cruzan la carretera, figuras que desaparecen al parpadear. Pero lo que viví aquella madrugada no fue una visión pasajera. Fue real. Lo sentí en la piel, en el corazón y en el alma. Y aunque me cueste admitirlo, hay noches en que, cuando estoy en carretera solitaria, dejo el asiento del copiloto sin cosas encima, por si decide volver a acompañarme. Devorador nocturno. Era de madrugada, cerca de las 2,
cuando mi colega atravesaba la carretera federal de Tamaulipas rumbo al norte, buscando llegar a Reynosa antes del amanecer. Era un tramo que muchos preferían evitar por la cantidad de accidentes, baches mal señalizados, y porque, según decían los locales, algo raro habitaba esa zona. Él no era de los que creían en cuentos, pero esa noche le cambió por completo la manera de ver las cosas. Conducía con los faros altos encendidos, el aire acondicionado apagado para ahorrar combustible y la ventanilla apenas entreabierta, dejando entrar el sonido de los grillos y el murmullo del viento. A esa hora, la carretera estaba completamente vacía. Ni un solo auto adelante o detrás, solo la línea blanca deslizándose bajo sus ruedas. Fue entonces cuando vio las luces reflejadas en algo metálico al borde del camino. A medida que se acercaba, distinguió los restos de un coche destrozado, con la parte frontal hundida y una de las puertas colgando como si hubiera sido arrancada con violencia. Bajó la velocidad por instinto, pensando en auxiliar a posibles heridos. La imagen era clara. El vehículo estaba volcado parcialmente entre el asfalto y la maleza. Al girar un poco el volante para apuntar mejor los faros, se encontró con algo que no esperaba. Frente al auto siniestrado, agachada en cuclillas, estaba una figura humanoide. Tenía el cuerpo encorvado, delgado, con los huesos marcados bajo una piel tensa y grisácea. Movía los brazos de forma rápida, arrancando trozos de algo del interior del coche o del suelo junto a él. Al principio pensó que era alguien herido buscando ayuda, o incluso un ladrón hurgando en las pertenencias del siniestro, pero luego lo vio levantar la cabeza. Los ojos eran dos círculos brillantes, de un rojo opaco, como brasas a medio apagar. La boca, abierta, mostraba dientes negros, afilados, y un líquido oscuro que parecía sangre seca le goteaba del mentón. Su cara no tenía cejas ni cabello. Era como una calavera viva, con piel pegada directamente al hueso, pero con movimientos rápidos y agresivos. El corazón se le aceleró de golpe. Su instinto le gritó que no se detuviera, que no bajara, que no hiciera preguntas. Pero estaba tan impactado por la escena que solo atinó a observar, paralizado, mientras la criatura lo miraba fijamente. No parecía sorprendida ni asustada. Solo lo miraba, como si calculara cuánto tiempo le tomaría cruzar la distancia entre ambos. Entonces soltó un gruñido, no como el de un perro ni el de un felino, sino algo más profundo, hueco, como si viniera desde el estómago. El sonido hizo vibrar los cristales del camión. De un brinco, cayó en 4 patas y con una rapidez antinatural se lanzó al monte, llevándose en la boca lo que parecía ser el torso de un venado o tal vez algo humano, aunque ya era imposible distinguirlo por completo. Mi colega no lo pensó 2 veces. Puso las intermitentes y aceleró con fuerza, sintiendo cómo el estómago se le revolvía del miedo y la repulsión. Manejando a ciegas, con los nudillos blancos en el volante, recorrió varios kilómetros sin mirar los espejos. Sentía que, si lo hacía, podría ver a esa cosa corriendo detrás, agazapada entre los arbustos o incluso trepada en la parte trasera del tráiler. Cuando por fin se detuvo en una gasolinera iluminada, ya cerca de un poblado, bajó del camión con las piernas temblorosas. No pudo comer nada en el restaurante ni tomar café sin que le viniera a la mente el sonido de los huesos quebrándose entre los dientes de aquella cosa. Llamó al 911 para reportar el accidente, pero no mencionó lo que había visto. ¿Cómo decirlo sin sonar como un loco? Al día siguiente, buscó noticias sobre el choque. No hubo ninguna. No se reportó ningún accidente en ese tramo, ni se encontró ningún coche destrozado, como si la escena hubiese desaparecido por completo. Fue a preguntar a otros choferes en la base, y solo uno dijo haber escuchado rumores sobre un animal raro que se aparecía por esa zona. Algunos hablaban de un nahual, otros de brujería, pero también había quienes aseguraban que se trataba de un ser más antiguo.
algo que solo aparece cuando hay muerte reciente en la carretera. Lo más escalofriante llegó unas noches después. Recorriendo otro tramo del mismo estado, a más de 100 kilómetros de aquel sitio, volvió a ver algo al costado del camino. Esta vez no era un coche, sino un tráiler volcado. Patrullas ya estaban en el sitio y había una ambulancia. Pensó en seguir de largo, pero la curiosidad lo obligó a frenar brevemente. Mientras pasaba lentamente frente al siniestro, entre las luces rojas de los vehículos de emergencia, distinguió algo que lo heló: huellas, grandes, como de un perro, pero con dedos más largos y uñas marcadas. Huellas frescas sobre la sangre derramada, como si algo se hubiera arrastrado entre los restos. No volvió a preguntar nada. Guardó silencio durante semanas, hasta que un día, en una parada común entre choferes, se animó a contar lo sucedido. Los demás escuchaban con atención, y uno incluso se persignó. Uno de los viejos traileros, con más de 30 años de rutas en el norte, le dijo en voz baja que eso que vio lo habían llamado desde hace tiempo el devorador. Que no era la primera vez que alguien lo mencionaba, que aparece donde hay sangre reciente, donde la muerte es abrupta y violenta. Se alimenta de lo que encuentra, pero también acecha a los vivos si se acercan demasiado. Desde entonces, mi colega nunca volvió a detenerse en un accidente sin ver primero que hubiera patrullas o luces de emergencia. Lleva en su cabina un crucifijo y una linterna con batería de sobra, pero sobre todo, un miedo silencioso que no se le va cada vez que ve algo extraño en el camino. Y cada que pasa por Tamaulipas, evita ese tramo. No importa si tiene que desviarse varias horas. Prefiere la certeza del camino largo que el riesgo de volver a cruzarse con lo que aquella noche lo miró a los ojos. La carretera guarda muchas cosas. Algunas son accidentes, otras secretos. Pero hay zonas donde lo que habita no tiene nombre ni explicación. Solo hambre. Hambre de lo que dejamos atrás, o de nosotros mismos si tenemos la desgracia de detenernos donde no debemos, al borde de la muerte. En la ruta costera de Nayarit, la humedad de la brisa marina se mezclaba con el aroma del diésel que emanaba del tráiler. Aquella noche llevaba más de 15 horas manejando. No era la primera vez que forzaba el cuerpo, pero sí sería la última que lo haría sin escuchar las señales. El cielo estaba despejado, sin luna, y el rugido del motor era lo único que me mantenía despierto, o eso creía. El tramo donde todo ocurrió no tenía alumbrado, y la carretera era una cinta angosta de asfalto colgando sobre el vacío. A un lado, la selva; al otro, un abismo que terminaba en las olas rompiendo contra las piedras. Recuerdo claramente el momento exacto. Venía subiendo una pendiente cuando los ojos se me nublaron sin aviso. No fue un pestañeo normal, fue como si alguien hubiera apagado la luz desde dentro. Lo último que vi fue la línea blanca del borde curvándose bruscamente hacia la derecha. No sentí el golpe de inmediato. Primero vino la confusión. Abrí los ojos, pero no estaba en la cabina, o al menos no de la forma habitual. Me vi desde afuera. Flotaba, como suspendido, con una perspectiva imposible. Observaba la escena con un silencio que me heló más que el viento del acantilado. Mi cuerpo forcejeaba con el volante. El tráiler, por inercia, había seguido avanzando, pero se detuvo antes del desastre. Yo, o lo que fuera que quedaba de mí, lo miraba desde una especie de oscuridad líquida. No era como estar dormido, tampoco era como soñar. Era estar en ningún lado. Al fondo, algo se formaba, una luz. No como la de un faro ni como una linterna, sino algo que nacía del vacío. Un resplandor cálido que no dolía a la vista. A medida que me acercaba, comencé a escuchar algo que al principio confundí con el viento, pero luego identifiqué como voces, rezos, fragmentos de oraciones que mi madre decía cuando yo era niño y ella pensaba que dormía. Voces suaves, reconociendo mi nombre, pidiéndome que no me rindiera. Una parte de mí sintió la tentación de seguir.
no por cansancio, sino porque allí no dolía nada. No había ansiedad, ni responsabilidades, ni peso, solo calma. Pero otra parte se resistía, recordándome que eso no era mío aún, que todavía no. Fue como una sacudida, un jalón brusco que me devolvió a la gravedad, al cuerpo, al dolor en el pecho por el cinturón de seguridad y al zumbido del motor aún encendido. El volante estaba chueco y la cabina inclinada hacia la izquierda. Frente a mí, nada más que negrura. Abajo, un vacío que me hubiera tragado sin dudar. Las luces altas de una camioneta me devolvieron por completo al presente. Varios hombres se acercaban corriendo, con lámparas y gritos. Algunos eran pescadores del pueblo cercano. Uno de ellos se trepó sin dudar al estribo de mi camión, gritándome que apagara el motor. Otros ya colocaban piedras detrás de las llantas traseras, usando sus propias manos para frenarlo. Me bajaron como pudieron. No podía hablar. Temblaba. Uno de ellos me abanicó con un cartón y me ofreció agua. Otro me mostró cómo la rueda trasera izquierda colgaba al aire, a menos de 1 metro del precipicio. Me dijeron que me habían visto pasar con las luces tambaleándose y que cuando notaron que no aparecía en la siguiente curva, vinieron corriendo. Uno de los hombres, mayor, de piel morena y arrugada por el sol, me miró fijo a los ojos y me dijo algo que no he podido olvidar. No regresaste solo. Algo te jaló de vuelta. No pregunté qué quiso decir. Lo supe desde el momento en que abrí los ojos. Después del rescate improvisado, tardamos horas en sacar el tráiler de esa posición. Con la ayuda de una grúa y cuerdas amarradas a árboles, lograron moverlo lo suficiente para ponerlo en terreno firme. Mientras esperábamos, me senté en una roca a contemplar el mar abajo. Las olas chocaban con una fuerza hipnótica, indiferentes a todo. Y entonces lo volví a sentir. Esa presencia. No la vi, no la oí, pero sentí que algo me acompañaba, algo que no necesitaba palabras para hacerme entender que no era mi momento. Desde entonces, todo cambió. Ya no manejo de noche, y si el cuerpo me exige descanso, obedezco sin pensarlo, porque aprendí que no siempre hay una segunda oportunidad, y cuando la hay, no depende de nosotros. A veces, algo nos devuelve, algo que está más allá del entendimiento, un túnel de luz, voces de otros tiempos, o quizá el recuerdo de quien nos ama, aunque ya no esté. Yo lo viví, no lo soñé, no lo inventé, lo viví. Y cada vez que paso por ese tramo costero, me detengo, apago el motor, camino hasta el borde y dejo una piedra más entre tantas que pusieron aquellos hombres para salvarme, como recordatorio de que estuve al borde de la muerte y regresé. El otro camionero, en un parador de traileros en Michoacán, cerca de la autopista, tuve un encuentro inexplicable con alguien muy parecido a mí. Eran las 2 de la madrugada cuando estacioné para tomar un café y estirar las piernas. Llevaba muchas horas de manejo desde Colima y el cansancio me pesaba ya en los hombros y en los párpados. Era uno de esos lugares que solo los que vivimos en la carretera conocemos. Mesas con formica agrietada, luz blanca gastada y un silencio raro que se esconde detrás del ruido tenue de la cafetera vieja. Entré arrastrando los pies y noté que la cafetería estaba casi vacía, salvo por un chofer sentado en la barra. De inmediato algo me pareció extraño. Al acercarme, me fijé atónito en que aquel sujeto llevaba la misma gorra de mi compañía y una chaqueta similar a la mía, manchada de grasa justo en los mismos sitios, el hombro izquierdo y la muñeca derecha. Pensé que era una coincidencia, pero mientras me acomodaba en el taburete contiguo, sentí que los pelos del cuello se me erizaban. El hombre era idéntico a mí. Me saludó levantando la taza, y cuando la luz le dio en el rostro, sentí que estaba viéndome en un espejo. Mismo corte de cabello, misma barba rala, mismos ojos cansados. La única diferencia era una pequeña cicatriz en su mejilla izquierda que yo no tengo. Me congelé unos segundos. Le pregunté si nos conocíamos.
quizá trabajando para la misma empresa, tal vez coincidimos en alguna central de carga. Él sonrió débilmente, como si supiera algo que yo no. Conversamos unos minutos. Su voz era igual a la mía, no parecida. Igual, tenía el mismo tono, las mismas pausas, hasta los mismos modismos que yo uso sin darme cuenta. Y sabía detalles exactos de rutas que yo también hacía. Habló de una desviación peligrosa en Apatzingán, donde hace poco me había volcado ligeramente al esquivar a un motociclista. Lo dijo como quien recuerda algo vivido. Le pregunté cómo sabía eso y solo respondió con una frase en voz baja. Yo también lo viví, pero no logré esquivarlo. Esa respuesta me dejó frío. Me reí nerviosamente. Quise bromear, preguntarle si era algún tipo de broma, si alguien me estaba grabando. Pero su rostro se mantuvo serio. Observaba mi rostro con detenimiento, como si estuviera calculando algo. Me preguntó si recordaba un sueño en particular, uno con una curva infinita y una niebla espesa donde los frenos no respondían. Lo describió con tanto detalle que se me revolvió el estómago. Ese sueño lo había tenido hacía un par de semanas, uno de esos que te hacen despertar sudando, con la sensación de haber muerto. No supe qué decir. Me levanté fingiendo buscar el baño. Cuando regresé, él ya se había levantado. Me dio una palmada en el hombro y dijo, mirándome directo a los ojos: «Nos vemos en el camino. Cuídate». Salió por la puerta con paso tranquilo. Reaccioné tarde, pero me apresuré tras él. Afuera no había rastro de nadie. El estacionamiento seguía como lo dejé, con mi tráiler solitario. No había luces de reversa, ni sonido de motor arrancando, ni huellas en el suelo mojado por el rocío. Nadie había llegado, ni se había ido. Caminé alrededor de la cafetería, convencido de que quizá el tráiler estaba del otro lado, pero no había nada. Ni rastro de ese hombre, ni del vehículo en que supuestamente se movía. Regresé adentro, descolocado, y pregunté al mesero que me había atendido si había visto al otro camionero que se sentó conmigo. Me miró extrañado y me dijo: «¿Otro? ¿Usted ha estado solo desde que entró?». Insistí, le describí al hombre. Me repitió con frialdad que solo me sirvió a mí. Ninguna otra taza, ningún otro plato, nada más. Solo yo. Revisé el recibo que me entregó. Una sola cuenta, un solo café. Salí temblando. No pude dormir esa noche en la cabina. Me quedé recostado con la mirada fija en el parabrisas, escuchando cada crujido de la estructura como si fueran pasos. Pensaba en lo que ese sujeto, ese otro yo, me había dicho. Yo también lo viví, pero no logré esquivarlo. Como si fuera una advertencia, como si estuviera aquí para prevenir algo, o quizá para reemplazarme. Desde entonces evito ese parador. No vuelvo a parar en ese tramo de Michoacán. Y sin embargo, a veces, cuando cruzo ciertas curvas por la madrugada, tengo la extraña sensación de que hay otro tráiler igual al mío conduciendo en dirección contraria. No siempre lo veo, pero hay algo en los faros que me hace bajar la velocidad instintivamente, como si en cualquier momento ese otro yo pudiera reaparecer del otro lado del asfalto. No se lo he contado a muchos. A veces pienso que fue una alucinación por el cansancio, pero otras veces hay detalles que no puedo ignorar. Hace poco, un compañero me mostró una foto grupal tomada en una reunión de choferes en Guadalajara. Estaba él, otros colegas y yo. Según él, fue hace 3 meses. El problema es que yo no estuve allí. Lo sé con certeza, porque justo esa semana estuve internado por una infección estomacal en Manzanillo. No salí de la clínica, no conduje, no viajé. Y sin embargo, ahí estoy, de pie junto a mis colegas, con mi misma chaqueta manchada de grasa y con una cicatriz en la mejilla izquierda. Desde entonces, cada vez que veo mi reflejo en el espejo retrovisor, lo observo por más tiempo de lo necesario. Porque aunque sé que soy yo, hay veces en que mi reflejo parece parpadear con un pequeño retraso.
como si me estuviera estudiando desde el otro lado, como si esperara su momento para cruzar de nuevo. Y esta vez, quedarse. Encuentro con uno mismo. Eran las 5, quizá las 6 de la mañana. Llevaba más de 10 horas de manejo acumuladas entre escalas y tramos lentos, y aunque ya había amanecido, el cielo seguía teñido de ese gris sucio que aparece antes del primer rayo de sol completo. La autopista de Cuernavaca estaba casi desierta. Ni una sola luz en la lejanía, salvo las mías, y esa sensación viscosa en el aire que da la altitud. Tenía frío, pero más por dentro que por fuera. No había música encendida, solo el rugido constante del motor llenando el silencio. Había dormido apenas 1 hora en un paradero improvisado, con el respaldo reclinado y los pies adormecidos. Iba pensando en detenerme de nuevo, tal vez en la próxima gasolinera, cuando lo vi. Al principio no noté nada extraño. Lo que venía por el carril contrario era un tráiler común, grande, pesado, idéntico al mío. Mismo color, mismo modelo, incluso las mismas luces antiniebla que yo había instalado con trabajo artesanal hace meses. Pensé que sería otro conductor de la empresa. A veces nos encontramos sin saberlo en carretera, pero lo raro fue el parabrisas. Tenía las mismas calcomanías que el mío. Una calavera sonriente en la esquina inferior, el nombre de mi hija con letras plateadas, y hasta el pequeño rosario colgando del espejo central. Ahí me empecé a sentir incómodo. Reduje un poco la velocidad. Aún había distancia para ver detalles y sentí como si el tiempo se hiciera lento. Cuando el otro tráiler se acercó por completo, giré apenas la cabeza para ver al conductor. No sé si fue por la luz del amanecer filtrándose a través de la niebla, pero lo vi con total claridad. Era yo. No una figura parecida, no una ilusión. Era mi cara. Mis mismos gestos, mi mismo uniforme, mi misma forma de sostener el volante. Tenía una expresión neutra, algo tensa, como cuando conduzco concentrado. Y lo peor, me miró directo a los ojos al cruzarse conmigo. Su mirada se clavó en mí solo un segundo, pero bastó para que algo se rompiera dentro. Me paralicé. Un escalofrío helado me subió por la espalda. Como acto reflejo, giré hacia la orilla del camino. Puse direccionales y frené de golpe. Bajé el volumen del motor. El corazón me retumbaba en el pecho, como si hubiese visto un accidente. Respiraba entrecortado, sudando frío, aún sin entender del todo lo que había pasado. Miré por el retrovisor esperando ver las luces rojas del otro tráiler alejándose, pero no había nada, ni una silueta en la carretera recta, como si se lo hubiese tragado la niebla. Me bajé del camión aún tembloroso. Caminé unos pasos sobre el pavimento, observando a lo lejos. No venía nadie, no se escuchaba ningún motor, solo los sonidos apagados del campo en la madrugada. Regresé a la cabina con la mente dando vueltas. Me senté, puse el freno de mano y me quedé inmóvil, con la vista fija en el espejo retrovisor. Algo no cuadraba. No podía ser una alucinación tan detallada. Ni siquiera estaba soñando. Tenía café en el estómago y la lengua seca por la nicotina. Estaba cansado, sí, pero despierto. Me incliné hacia la puerta para respirar hondo y fue entonces que noté la grieta. El espejo lateral del lado del conductor, ese que reviso siempre antes de arrancar, tenía una línea fina atravesándolo, como si algo lo hubiera rozado con fuerza. Me acerqué con más cuidado y vi que era una grieta reciente. El cristal tenía restos de presión, como si otro espejo lo hubiese tocado a gran velocidad. Pero no había habido ningún golpe. No sentí el más mínimo roce en el cruce. Y ningún tráiler desaparece así sin dejar rastro. En ese instante me invadió el pensamiento más aterrador de todos. ¿Y si ese no era un camión físico? ¿Y si lo que vi fue una advertencia, un reflejo de algo que está por pasar? Subí de nuevo, cerré la puerta con fuerza y arranqué casi de inmediato. No quería quedarme ahí ni un segundo más. Mientras aceleraba, mi respiración seguía entrecortada.
El recuerdo de esos ojos idénticos a los míos me perseguía como una sombra. Cada curva, cada señal de tránsito parecía haber perdido sentido. El mundo se sentía torcido, como si hubiese cruzado a otra versión de la carretera. Conduje sin parar hasta el amanecer completo, cuando el sol ya brillaba firme y los primeros coches comenzaron a aparecer. Solo entonces mi cuerpo empezó a relajarse un poco, aunque la imagen del otro yo seguía clavada en mi memoria. En la siguiente parada, un restaurante pequeño donde suelo desayunar, le conté lo sucedido a una señora que atiende ahí desde hace años. Me miró en silencio mientras servía café y después murmuró algo que me puso la piel de gallina. A veces el alma se adelanta al cuerpo para mostrarle por dónde no debe ir. No supe qué responderle, solo asentí con el corazón encogido. Desde entonces evito manejar si no he dormido bien, y cada vez que paso por ese tramo de Cuernavaca, bajo la velocidad por instinto. No es miedo lo que siento, es una especie de respeto. Una semana después, lavando el camión, volví a mirar la grieta en el espejo. No se había expandido ni un milímetro, pero esa línea delgada me recuerda que lo que vi no fue producto del sueño ni del cansancio. Hay algo más allá, algo que no entiendo, y que en esa madrugada me permitió verme desde fuera. Tal vez fue una advertencia, tal vez una aparición, o tal vez un aviso de que en esa ruta mi destino podría haber sido otro. Desde aquel día, no he vuelto a encontrarme conmigo mismo en la carretera, pero cada vez que un tráiler se acerca de frente, no puedo evitar mirar al conductor, por si acaso.